Esta noche te invito a recorrer algunos de los misterios policiales más intrigantes de la historia. Historias que, incluso después de muchos años, siguen dejando preguntas sin respuesta. Casos que fueron investigados durante décadas y que todavía hoy despiertan curiosidad en quienes lo escuchan. En este compilado vas a encontrar 4 relatos diferentes. La extraña desaparición de Lisa Lam en un hotel de Los Ángeles, el famoso secuestro aéreo atribuido a Davy Cooper, el enigma del asesino del Zodiaco y el misterioso caso conocido como Taman Shud, una historia que comenzó con un hombre sin identificar encontrado en una playa de Australia. Cada uno de estos misterios tiene algo en común: pequeños detalles, coincidencias extrañas y preguntas que aún permanecen abiertas. Si te interesan los enigmas de la historia y los casos que nunca llegaron a resolverse del todo, este recorrido reúne algunos de los más conocidos. Acomódate y deja que estas historias te acompañen durante el próximo rato. Comencemos. Hay historias que no comienzan con un crimen, sino con una pregunta que nadie supo responder a tiempo. Elisa Lam no era famosa, no era una celebridad ni una figura pública. Era una chica canadiense de 21 años, con sueños sencillos, una mochila al hombro y una tormenta en la cabeza. Una chica como muchas otras, como cualquier persona que en algún momento se siente perdida, cansada del ruido y del ritmo impuesto por el mundo. Era enero de 2013 cuando Lisa decidió hacer un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos. No era un viaje de placer ni un acto impulsivo. Era, según sus propias palabras, una manera de encontrarse, una especie de promesa íntima, salir de su rutina, de sus miedos, de su tristeza, aunque fuera por unos días. Tenía un blog donde escribía con honestidad desarmante. A veces hablaba de ropa, de libros, de música. Otras veces se dejaba caer en frases que dolían leer, que hablaban de angustia, de enfermedades que no se ven, de esa sensación de estar fuera del lugar incluso en su propio cuerpo. Llegó a Los Ángeles después de pasar por San Diego. Se hospedó en el Hotel Cecil, un edificio antiguo en el centro de la ciudad, marcado por una historia sombría. Elisa probablemente no lo sabía, o no lo sabía del todo. El Cecil no era cualquier hotel, era una cicatriz en el mapa urbano de Los Ángeles. Durante décadas había sido testigo de suicidios, muertes violentas, desapariciones, un lugar que parecía acumular dolor en sus paredes, como si las habitaciones lo absorbieran con cada huésped que entraba con una pena a cuestas. Elisa reservó una cama con una habitación compartida, pero pronto sus compañeras comenzaron a quejarse. Dijeron que su comportamiento era extraño, errático, que hablaba sola, que parecía asustada por algo que no estaba allí. El hotel la trasladó a una habitación individual, y entonces, un día simplemente desapareció. Era 31 de enero cuando sus padres dejaron de recibir noticias. Hasta ese momento, Elisa se comunicaba todos los días con ellos desde que había comenzado el viaje. Llamadas cortas, mensajes, lo suficiente para calmar la preocupación que sabían que sus padres sentirían. Pero ese día no hubo nada, y ese silencio fue suficiente para que sus padres hicieran lo que cualquier padre haría: llamar a la policía. Comenzó la búsqueda. Primero fue discreta, luego más intensa. Se revisaron habitaciones, pasillos, registros. El hotel fue peinado con ayuda de perros entrenados. Los voluntarios distribuyeron volantes con su rostro por todo el centro de la ciudad de Los Ángeles. Pero Elisa no aparecía. El tiempo pasaba y con él crecía la angustia, la incertidumbre, el miedo. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Y entonces apareció un video. Una grabación de la cámara de seguridad del ascensor del hotel. 4 minutos, nada más. 4 minutos que se hicieron eternos y que viajaron por internet como una llamarada imposible de apagar. Era de noche. Elisa entra al ascensor con su abrigo rojo, presiona varios botones, uno tras otro, pero el ascensor no se mueve, no cierra las puertas. Ella se asoma hacia el pasillo, vuelve a entrar, se esconde en una esquina como si huyera de algo invisible, mira rápido, sale, vuelve a entrar, mueve sus manos como si intentara comunicarse, como si el aire le respondiera, y en algún momento se va. Segundos después, cuando ella ya no está, las puertas del ascensor se cierran. Ese video fue el punto de quiebre. Lo que hasta ese momento era un caso de desaparición se convirtió en un fenómeno viral.
Internet se llenó de teorías. Algunos decían que Elisa estaba poseída, otros veían una presencia oculta, una figura en la sombra, un asesino invisible. El movimiento de sus manos fue analizado cuadro por cuadro, buscando señales, pistas, algo, cualquier cosa. Pero otros vieron algo más triste, más doloroso, más humano, porque Elisa tenía un diagnóstico que casi nadie mencionaba con respeto: trastorno bipolar. Había hablado de ello en su blog, había compartido su lucha. Su tratamiento incluía varios medicamentos, algunos de los cuales había dejado de tomar durante el viaje. Lo que muchos vieron como un acto extraño podía ser en realidad el reflejo de un episodio psicótico, una mente fragmentada por dentro que ya no sabe distinguir el miedo real del que nace desde adentro. Lo cierto es que Alisa desapareció y durante semanas nadie supo dónde estaba, hasta que el agua comenzó a tener sabor, literalmente. Los huéspedes del Hotel Cecil empezaron a quejarse. El agua salía con menos presión, tenía un color oscuro, un olor extraño. Algunos sin saberlo bebieron de ella, otros se ducharon, se lavaron los dientes. El 19 de febrero, un empleado subió a revisar los tanques de agua del techo, 4 estructuras de metal selladas, pesadas, y fue en uno de ellos donde la encontró. El cuerpo de Elisa Lam, desnudo, flotando boca arriba. La ropa estaba hundida a su lado. No había heridas visibles, no había signos claros de violencia, tampoco había rastros de drogas o alcohol en su cuerpo. Solo una muerte difícil de explicar, absurda, silenciosa. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo llegó hasta allí? Para acceder al techo había que pasar por una puerta con alarma, subir una escalera metálica, levantar una tapa pesada. ¿Lo hizo sola, en ese estado, o alguien la ayudó? ¿Fue realmente un accidente o una omisión de ayuda? Las autoridades concluyeron que había muerto por ahogamiento accidental, que su mente en un momento de crisis la había llevado allí, que no hubo crimen. Pero para muchos la explicación no alcanzaba, porque cuando la muerte se mezcla con el misterio, la verdad pierde claridad. Y mientras la opinión pública se debatía entre la lógica y el morbo, entre lo médico y lo paranormal, había algo que muy pocos estaban dispuestos a ver de frente. Elisa era una persona real, una hija, una hermana, una joven con miedos, pero también con esperanza. Una viajera solitaria que escribió hasta el último momento con una honestidad que pocos se atreven a tener. Y quizás lo más triste no fue cómo murió, sino cómo nadie pudo salvarla. Elisa había sido encontrada y sin embargo la historia no había terminado. En cierto modo, recién empezaba. Las redes explotaron, el video del ascensor se convirtió en una obsesión colectiva. Millones de personas en todos los rincones del mundo analizaban cada segundo, buscando algo que se les hubiera escapado a los investigadores, un movimiento raro, una sombra, una figura fantasma. Algunos editaban el video, ralentizaban la velocidad, hacían zoom sobre sus ojos, sus gestos, sus manos. Querían entender qué estaba pasando en esa escena, como si el misterio pudiera resolverse desde alguna computadora. Pero quizá no estaban buscando a Lisa, estaban buscando sentido, porque el misterio tiene una manera extraña de actuar sobre nosotros. Nos seduce, nos arrastra, nos promete respuesta donde tal vez no hay ninguna. Y este caso lo tenía todo: una joven desaparecida, un video perturbador, un hotel con pasado siniestro y una muerte sin testigos ni explicación clara. Era, para muchos, el escenario perfecto para una historia paranormal, el guión de una película de terror que, irónicamente, era real, y en el centro de todo, una vida que se había apagado. Pero en el medio de la avalancha mediática surgieron teorías de todos los colores. Unos aseguraban que Lisa había sido víctima de una conspiración, otros decían que había sido asesinada por alguien del propio hotel. Algunos llegaron a hablar de un experimento gubernamental encubierto y otros creían que era una obra de fuerzas sobrenaturales. Incluso hubo quienes mencionaron un detalle que parecía sacado de una ficción mal escrita. En el momento de la desaparición de Lisa, el centro de Los Ángeles sufría un brote de tuberculosis y el test para detectarlo se llamaba increíblemente Lam Elisa, así en mayúsculas, un anagrama siniestro, una coincidencia tan absurda que para muchos no podía ser casual, pero lo era, como tantas cosas en esta historia. Y mientras las teorías se multiplicaban, otra figura comenzó a ocupar un lugar central.
el Hotel Cecil. Ese edificio con su fachada gris y sus luces tenues parecía hecho para guardar secretos. Y lo cierto es que tenía muchos. Desde su inauguración en 1927 había sido testigo de tragedias constantes. Personas que se lanzaron desde las ventanas, habitaciones que se alojaban asesinos seriales, inquilinos desaparecidos. Era un lugar donde el dolor parecía repetirse, como si algo en su estructura lo atrajera. El mismo Richard Ramírez, el Nick Stalker, había vivido allí durante sus años de asesinato. Y Jack Unterweger, otro asesino serial, se hospedó en el hotel mientras cometía sus crímenes en Los Ángeles. El Cecil no era solo un hotel, era un símbolo, un espejo de lo que muchas ciudades esconden: pobreza, abandono, enfermedad mental, olvido. Y ahí estaba Elisa, alojada entre esas paredes. Pero ella no encajaba en ese lugar. Su historia era otra. Venía de un hogar amoroso, tenía estudios, inquietudes artísticas. Su vida estaba llena de búsquedas, no de violencia. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué eligió ese sitio sin saber lo que ocultaba? Quizás buscaba lo que todos buscamos alguna vez: estar en otro lugar, ser otra persona por un rato, desaparecer sin desaparecer del todo. Y sin embargo, su desaparición fue literal. Mientras todo esto pasaba, los padres de Elisa intentaban entender. Viajar desde Vancouver a Los Ángeles, recibir el cuerpo de su hija, firmar papeles, dar explicaciones que ni siquiera ellos comprendían. El dolor de una pérdida así no se puede medir. No hay forma de ponerlo en palabras, no hay justicia suficiente, solo queda ese hueco inmenso que nadie puede llenar. La familia presentó una demanda contra el hotel, alegando negligencia. Decían que el acceso a los tanques de agua no estaba suficientemente asegurado, que Elisa, incluso en episodios de confusión, no debería haber podido llegar allí sin ayuda. Pero la justicia determinó que el hotel no tenía responsabilidad directa, que no podían prever lo que había ocurrido. Y eso fue todo. Un informe forense que decía ahogamiento accidental, una nota al pie que mencionaba trastorno bipolar y un silencio que volvió a caer, pesado, como una cortina de concreto. Pero en Internet la historia seguía creciendo. Documentales, podcasts, foros, videos con millones de reproducciones, gente que viajaba hasta el Cecil solo para sacarse una foto frente a la puerta, youtubers que recorrían el pasillo del video imitando sus movimientos, algunos con respetos, otros no tanto. Y así, el dolor de una familia se convirtió en un entretenimiento global. Es cierto, muchas personas lo hacían desde la curiosidad, no con malicia, pero la línea entre el interés y el morbo es fina, muy fina, y cuando se cruza, se corre el riesgo de olvidar lo más importante. Elisa era real, no era un personaje, no era una teoría, era una joven que escribía en su blog sobre lo difícil que era levantarse algunos días, que compartía frases de autores como Chuck Palahniuk, que hablaba del amor, de la soledad, de la vida en un tono que dolía y abrazaba al mismo tiempo, y que en una de sus últimas publicaciones escribió: siempre estás perseguido por la idea de que estás desperdiciando tu vida. ¿Fue eso lo que sintió en sus últimos días? ¿O fue solo una frase más, de esas que se comparten sin saber que después alguien va a leerlas buscando pistas? Quizás nunca lo sabremos, quizás no tengamos que saberlo. Lo que sí sabemos es que Elisa murió sola, que necesitaba ayuda, que luchaba todos los días con una mente que no siempre la dejaba en paz, y que esa lucha fue invisibilizada, ignorada o malinterpretada por quienes estaban alrededor. Y quizás ahí está la verdadera tragedia, no en el misterio, no en la forma de su muerte, sino en lo que representa, en los solos que pueden sentirse los que más necesitan compañía, en lo mucho que nos cuesta ver el sufrimiento que no tiene heridas visibles, porque Elisa no fue la única y no será la última. El tiempo pasó como siempre pasa, y con él la historia de Elisa Lam se fue desdibujando del radar de los medios masivos, reemplazada por nuevos titulares, nuevas tragedias, pero no desapareció del todo, porque hay relatos que no terminan con una autopsia, que siguen flotando como preguntas que nadie quiere hacer en voz alta. Lo que quedó, en muchos sentidos, fue una imagen congelada: Elisa en el ascensor, con su abrigo rojo, presionando botones, mirando hacia el pasillo, hablando con alguien que tal vez no existía. Esa escena, tensa, íntima, rota, se convirtió en una especie de ícono moderno del misterio sin respuesta, pero también sin quererlo, en un espejo de lo poco que entendemos las enfermedades mentales. Elisa se volvió una figura simbólica,
Para algunos, era la protagonista de un enigma fascinante casi sobrenatural. Para otros, era la prueba de que el sistema falla una y otra vez con las personas que viven con trastornos psicológicos graves. Y para unos pocos, era simplemente una joven más, ahogada en un mar de soledad y desinformación. Netflix lanzó un documental. Decenas de canales de YouTube hicieron su propia versión. Algunos eran respetuosos, otros jugaban con lo macabro, distorsionaban, exageraban. Incluso artistas y escritores empezaron a usar su historia como base para crear ficción, como si Elisa ya no fuera Elisa, como si se hubiera convertido en personaje. Y ese quizá fue el segundo borramiento de su identidad. El primero ocurrió cuando murió, el segundo, cuando el mundo prefirió ver en ella solo lo que les convenía. Pero si uno mira más de cerca, si uno se detiene en los detalles, en sus palabras, en sus fotos, en los libros que leía, en la manera que hablaba del dolor con una mezcla de rabia y dulzura, entonces Elisa vuelve a aparecer, ya no como símbolo, ni como caso, ni como video viral, sino como persona, una persona real, una que dejó muchas pistas sobre cómo se sentía, aunque nadie supo o quiso leerlas a tiempo. La salud mental sigue siendo uno de los tabúes más grandes de nuestra era. Avanzamos tecnológicamente como nunca antes en la historia, pero seguimos tratando la depresión y el trastorno bipolar como si fueran simples caprichos del ánimo. Seguimos esperando que quien sufra pida ayuda, cuando muchas veces no tiene la palabra ni fuerza para hacerlo. Y mientras tanto, se acumulan las cenizas. Historias que no se cuentan, muertes que no se entienden, vidas que se pierden por falta de atención, por negligencia, por miedo, por silencio. La última vez que Elisa fue vista con vida, parecía estar asustada. Se escondía de algo, de alguien o de todo. Su mente probablemente la traicionaba, confundiéndola, distorsionando la realidad hasta volverla insoportable. Pero eso no lo hacía menos real, no la hacía menos merecedora de cuidado. Y en esa imagen final del ascensor, tan dolorosa como íntima, hay algo que golpea hondo, esa mezcla de confusión, miedo y desesperación que solo alguien en medio de una crisis psicológica puede entender de verdad. Ella no era un enigma para resolver, era una joven pidiendo ayuda, pero el mundo no escuchó. Sus padres, devastados, nunca buscaron justicia mediática ni venganza. Lo único que pidieron fue respeto, respeto por su hija, respeto por la verdad, respeto por el dolor, y eso, en una era en la que el morbo se disfraza de interés, fue quizás el pedido más sensato de todos. Hoy, el Hotel Cecil sigue en pie, aunque durante mucho tiempo cerró sus puertas. Intentaron lavarle la cara, cambiarle el nombre, borrar su pasado, pero hay edificios que respiran memoria y el Cecil respira oscuridad. Algunos turistas todavía se acercan, se toman selfies con la puerta, graban videos donde se ríen, inventan historias, no entienden que detrás de esas paredes alguien vivió sus últimas horas con miedo, con dolor, con una mente que ya no sabía que era real y que no. Y eso, al final, es lo más trágico, no cómo murió, sino cómo vivió sus últimos momentos, en la soledad más absoluta. Este no es un cuento de terror, no es un expediente policial ni un documental más para consumir y olvidar. Es un recordatorio, un espejo, una voz, la voz de quienes luchan cada día con algo que los demás no ven, la voz de quienes cargan con diagnósticos que pesan más que cualquier maleta, de quienes viajan buscando alivio y encuentran en cambio el abismo. La voz que todavía desde algún lugar nos dice: no me olviden por cómo morí, recuerden que estuve viva, que fui real. Y entonces, cuando todo el ruido baja, cuando se apaga el video y dejamos de buscar explicaciones, tal vez lo que queda no es un misterio sin resolver, sino una promesa: mirar más de cerca, escuchar más profundo, estar más atentos, porque nadie debería terminar así. Y porque hay historias que, si no se cuentan con humanidad, se convierten solo en morbo, pero si se cuentan con verdad, pueden cambiar algo, aunque sea un poco, aunque sea tarde. Imagina que estás en un avión, altura de crucero, en 1971. Un tipo de traje oscuro con un maletín sobre las rodillas y gafas de sol puestas se inclina hacia la azafata y le susurra con una calma escalofriante: tengo una bomba. Nadie grita, nadie corre, pero en ese instante el destino de ese vuelo cambia para siempre. Así comenzó uno de los misterios sin resolver más inquietantes de todos los tiempos.
El secuestro aéreo más insólito, limpio y elegante, si es que cabe el término, y el protagonista al día de hoy sigue siendo un fantasma con nombre falso, D.B. Cooper. Pero, ¿quién fue en realidad? ¿Un veterano de guerra desilusionado? ¿Un ladrón profesional? ¿Un hombre desesperado escapando de algo más que la ley? Este no es solo un caso de un secuestro, es una historia sobre lo desconocido, sobre lo que se esconde detrás de un rostro sin nombre, y quizás también una historia sobre lo que somos capaces de hacer cuando ya no nos queda nada que perder. Era la tarde del 24 de noviembre de 1971, víspera del Día de Acción de Gracias. El vuelo 305 de Northwest Orient Airlines desde Portland, Oregon, rumbo a Seattle, Washington. 44 pasajeros, 5 tripulantes, un vuelo corto, apenas 30 minutos. Y entre ellos un pasajero más, nombre en el boleto Dan Cooper. Vestía un traje oscuro, camisa blanca almidonada, corbata negra delgada y gafas de sol. Sus modales impecables. Pidió un bourbon con soda, pagó en efectivo y se sentó en el asiento 18C. Nada hacía sospechar que ese hombre estaba a punto de marcar la historia. Aproximadamente a las 3 p.m., se inclinó hacia la azafata Florence Schaffner, le entregó una nota. Ella creyó que era un número de teléfono o una propuesta indecente, algo común en aquellos tiempos, y la guardó en su bolsillo, sin leerla. Él la miró fijamente y le susurró: «Señorita, debería leer la nota. Tengo una bomba». Florence lo miró incrédula, pero algo en la voz de ese hombre no sonaba a broma. Él abrió discretamente su maletín. Dentro, cables, cilindros, lo que parecía un mecanismo real. Tal vez no lo era, nunca se sabrá, pero el mensaje era claro: no estaba jugando. La nota, que luego desaparecería misteriosamente, exigía $200,000 en billetes no marcados, 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva, y que al aterrizar en Seattle se le proveyera todo sin intervención policial. Las instrucciones eran precisas, medidas, inteligentes. No era un improvisado. El piloto fue alertado y desde ese momento, lo que parecía un vuelo de rutina se convirtió en una danza silenciosa entre el secuestrador, la tripulación y el FBI, que ya estaba en alerta. Pero lo más inquietante de todo es que nadie más en el avión sabía lo que estaba pasando. Los pasajeros seguían tranquilos, algunos dormían, otros hojeaban revistas o miraban por la ventanilla. El hombre del asiento 18C simplemente tomaba su whisky con una tranquilidad inhumana. Florence diría luego: era educado, no estaba nervioso, no gritaba, no parecía disfrutarlo, pero tampoco se arrepentía. Era como si estuviera en control de todo. El avión aterrizó en Seattle a las 5:39 p.m., bajo una densa coordinación entre la aerolínea, la tripulación y el FBI. En la pista lo esperaban los paracaídas, el dinero y una decisión. Cooper dejó bajar a los pasajeros a cambio de los $200,000 y el equipo. No hirió a nadie, no perdió la calma, no cambió de tono. Pidió entonces que el avión fuera reabastecido y despegara de nuevo. Su destino esta vez era la Ciudad de México, pero las condiciones eran muy específicas. Altitud máxima de 10.000 pies, tren de aterrizaje bajo, flaps en 15 grados, velocidad constante de 100 nudos. Los pilotos sabían que eso no era un simple desvío, era un plan para saltar. Llevaba consigo los paracaídas, el dinero y su maletín. La noche era oscura, fría, con una tormenta acechando desde el sur. Y entonces, a eso de las 8:13 p.m., en algún punto de Seattle y Reno, Nevada, el avión dio un pequeño salto. La puerta trasera se abrió, se activó la escalerilla y Cooper saltó al vacío, con el dinero y con su secreto. A partir de ese momento, el hombre que el mundo conocería como D.B. Cooper se convirtió en una leyenda. ¿Por qué D.B. si su nombre en el boleto era Dan? Un error periodístico. Un periodista confundió las iniciales y el nombre quedó grabado así para siempre. Otro detalle más de una historia llena de sombras y equivocaciones que nunca pudieron ser corregidas. Lo que siguió fue una de las búsquedas más intensas en la historia del FBI. Se rastrearon los bosques de Washington, se peinaron hectáreas de terreno hostil, se interrogaron a cientos de sospechosos, se analizaron paracaídas, restos, testimonios. Nada. Ni un cuerpo, ni el paracaídas, ni un maletín.
Solo una cosa apareció años después: unos billetes desgastados, medio podridos, enterrados en una playa del río Columbia en 1980. Total, $5.800. Pertenecían al dinero del secuestro. Pero, ¿cómo llegaron ahí? ¿Los tiró Cooper? ¿Murió en el salto y el agua los arrastró? ¿O fue parte de un plan más elaborado para despistar? La zona donde presuntamente cayó es una de las más hostiles del noreste de Estados Unidos. Lluvias constantes, árboles densos, terreno escarpado. Si sobrevivió al salto, tenía que ser alguien con experiencia. Y eso abre una pregunta nueva. ¿Quién era este hombre? El FBI manejó cientos de perfiles: militares retirados, paracaidistas, ex convictos, personas con entrenamiento especial. Incluso aparecieron cartas que decían venir de él, firmadas con mensajes crípticos como «No me van a atrapar porque soy más inteligente que ustedes». Pero ninguno era concluyente. ¿Y si no fue un crimen por dinero? ¿Y si fue una despedida, un último acto de control antes de desaparecer? Hay algo profundamente humano en esta historia, no por la acción delictiva en sí, sino por el eco que dejó. Cooper se volvió una figura mítica, un símbolo de rebelión elegante, el hombre que desafió al sistema, que burló a las autoridades, que se desvaneció sin dejar huella, el último forajido de la era moderna. Pero también una figura trágica, porque hay algo de tristeza en saltar solo en plena noche, con una tormenta sobre la cabeza y un paracaídas en la espalda. Hay algo desesperado en eso. Tal vez no buscaba dinero, tal vez buscaba desaparecer. Hay una línea muy delgada entre la genialidad y la desesperación, dijo una vez el agente Larry Carr, quien lideró la investigación años más tarde. Y quizás Davy Cooper caminaba sobre esa cuerda floja. A más de 50 años del salto, el FBI cerró oficialmente el caso en 2016. Dijeron que ya no tenían recursos para seguir, que no había evidencia nueva, pero muchos no lo creen, porque las teorías siguen vivas. Hay quienes aseguran que era un ex boina verde llamado Robert Rackstraw. Otros apuntan a Dwayne Weber, un hombre que antes de morir le dijo a su esposa: «Soy Dan Cooper». Incluso hay quienes creen que sobrevivió, cambió de identidad y vivió una vida tranquila en algún lugar del Medio Oeste, viendo su rostro en los noticieros, sabiendo que nadie lo encontraría. Pero la verdad absoluta aún no ha salido a la luz, y quizás nunca lo haga, porque Cooper se llevó consigo algo más que el botín, se llevó el misterio. A veces pienso en él, dijo una azafata años después, en ese salto, en esa noche, en ese hombre tranquilo que no parecía odiar a nadie, solo necesitaba desaparecer. Dicen que el bosque lo devoró, que su cuerpo quedó atrapado en algún barranco del noreste y que los cuervos se llevaron de a poco lo que quedaba. Dicen también que sobrevivió, que se quitó el traje, enterró el paracaídas y se convirtió en otro hombre, en un panadero, en un camionero, en tu vecino. Dicen muchas cosas, pero la verdad todavía no ha hablado. Después del salto todo era suposición, y cuando más pasaba el tiempo, más difícil era separar los hechos del mito. El FBI, presionado por la magnitud del caso, armó un equipo especial. Se analizaron mapas topográficos, se calcularon rutas de vuelo exactas, se recrearon condiciones climáticas, usaron perros rastreadores, helicópteros, buzos, geólogos e incluso psíquicos. Pero la conclusión fue siempre la misma: nada. Una de las hipótesis más importantes era el lugar de caída. La zona estimada estaba entre Ariel y Woodland, en el estado de Washington, un terreno montañoso lleno de bosques, lodo, ríos y niebla, ideal para desaparecer, pero también ideal para morir sin dejar rastro. La teoría de que Cooper murió en el salto fue fuerte durante décadas. Los expertos decían que nadie en su sano juicio saltaría en un Boeing 727 a 3.000 metros de altura, con viento en contra, lluvia y oscuridad total, usando un paracaídas antiguo y sin equipo de visión nocturna. El FBI lo dejó claro en varios informes. Es altamente probable que Cooper no sobreviviera a ese salto, pero si eso fuera cierto, ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Y por qué nunca apareció el paracaídas, ni la maleta, ni el resto del dinero? El único indicio físico apareció 9 años después del secuestro en 1980. Un niño llamado Brian Ingram, de apenas 8 años, jugaba en la arena de una orilla del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington, cuando encontró 3 fajos de billetes deteriorados, atados con banda de goma. Total, $5.800. Los números de serie coincidían con el dinero entregado a Cooper en 1971.
Nadie sabe cómo llegaron ahí. Los enterró Cooper, los arrastró el río desde otro punto. Fue una distracción intencional. El lugar estaba al norte de la supuesta ruta de vuelo. Algo no cuadraba, y ese pequeño hallazgo reavivó la llama del misterio justo cuando comenzaba a apagarse. El caso tenía más de 800 posibles sospechosos. El FBI los investigó uno por uno. Algunos encajaban físicamente, otros tenían antecedentes. Algunos incluso confesaban sin ser creíbles. Pero hubo 3 nombres que destacaron por encima del resto. En 1995, una mujer llamada Jo Weber aseguró que su esposo, en su lecho de muerte, le susurró: «Soy Dan Cooper». Su nombre era el de Dwayne Weber, un ex convicto con un pasado turbio, múltiples identidades falsas y cicatrices en las piernas, posiblemente de un salto en paracaídas fallido. Joe también dijo que lo había escuchado hablar en sueños sobre dejar huellas en la escena del crimen, que encontraron una vieja rodilla herida y que en una ocasión Weber la llevó a caminar por la misma playa donde años después aparecería el dinero. El FBI lo investigó. Weber no parecía físicamente al retrato hablado, tenía conocimientos básicos de aviación y su historial lo hacía altamente sospechoso, pero no había pruebas concluyentes. Sus huellas dactilares no coincidían con las encontradas en el avión, su ADN tampoco, y el caso volvió a cerrarse, sin respuestas. Otro nombre que generó ruido fue el de Robert Rackstraw, un ex militar con entrenamiento en paracaidismo, explosivos, comunicación codificada y uso de múltiples identidades. Fue propuesto como sospechoso por un equipo de investigadores independientes liderado por el periodista Thomas Colbert, quien publicó libros y documentales defendiendo la teoría. Rackstraw encajaba en muchos aspectos: experiencia militar, capacidad para planear una operación así, actitud desafiante, acceso a aviones y mapas. Incluso Colbert dijo haber encontrado mensajes encriptados en las cartas que supuestamente David Cooper envió a los periódicos, y que al descifrarlos aparecía el nombre completo de Rackstraw. Pero nuevamente, el FBI descartó al sospechoso oficialmente en 2016 por falta de evidencia concluyente. Rackstraw murió en 2019 sin confirmar ni negar nada. Un caso aún más extraño es el de Richard McCoy, un veterano del ejército de Utah que secuestró un avión muy parecido solo 5 meses después del caso Cooper. El modus operandi fue casi idéntico: avión 727, nota entregada a la azafata, bomba falsa, dinero exigido, paracaídas, salto desde la parte trasera del avión. Lo atraparon unos días después gracias a una denuncia anónima. Fue condenado, escapó de prisión y murió en un tiroteo con el FBI. ¿Era Cooper repitiendo su hazaña o solo un imitador? La diferencia más marcada es que McCoy tenía 29 años en ese momento, mientras que testigos del caso Cooper aseguraban que el secuestrador tenía más de 40. Tampoco se parecía mucho físicamente. El FBI lo descartó oficialmente, pero algunos agentes, en privado, siempre lo consideraron el más probable. Durante los meses posteriores al secuestro, al menos 5 cartas fueron enviadas a periódicos y canales de televisión, firmadas por David Cooper. Algunas contenían amenazas vagas, otras frases crípticas. Una de ellas decía: «Planeo regresar en breve con un nuevo plan. Me volverán a ver», pero nunca se supo si esas cartas eran auténticas o si solo era una obra de imitadores buscando fama. Años más tarde, un grupo de exagentes y criptógrafos intentó descifrar patrones y códigos ocultos en las cartas. Afirmaban que había referencias militares, siglas, incluso coordenadas, pero todo era especulación. Lo único cierto es que Cooper nunca volvió a aparecer. A medida que los años pasaban, Cooper dejaba de ser solo un criminal, se convirtió en un mito. En Ariel, Washington, el pueblo más cercano a la zona estimada del Salto, comenzaron a celebrarse fiestas anuales de David Cooper Days. Había concursos de paracaídas, disfraces, debates. Su rostro se imprimió en camisetas, tazas, pósters. El retrato hablado se convirtió en icono cultural. Bandas lo mencionaron en canciones. Series como Prison Break, Breaking Bad o Loki hicieron referencias a él. Era el Robin Hood moderno, el hombre que robó sin matar, el ladrón elegante, el fantasma imposible de atrapar. Pero debajo de todo ese folclore había algo que muchos olvidaban. Esto fue un crimen real, con personas reales, con vidas en juego, tripulantes que convivieron con el miedo durante horas, investigadores que dedicaron su vida entera a un rostro que nunca pudieron identificar, y una sociedad que, de algún modo, quería que Cooper nunca fuera encontrado.
porque si lo atrapaban, dejaba de ser una leyenda. Durante años, expertos en comportamiento criminal intentaron trazar el perfil psicológico de Cooper. Coincidieron en varios puntos. Hombre metódico, inteligente, calculador, posiblemente exmilitar, probablemente solo, carga emocional significativa, sin intención de dañar, pero sin miedo a la violencia. Lo más interesante era la ausencia de ego. No dejó pistas intencionales, no se jactó públicamente, no volvió a delinquir, o al menos no se lo supo. Eso hizo que para muchos Cooper no fuera un criminal tradicional, sino alguien diferente, alguien que quería desaparecer con estilo, o que tal vez buscaba enviar un mensaje, que el sistema podía ser burlado, que el orden podía romperse, o simplemente que había perdido algo mucho antes del salto. El hombre de la corbata negra y las gafas oscuras aún no había sido identificado. Las autoridades siguen buscando cualquier información sobre su paradero. Cada día que pasaba sin resolución hacía crecer el misterio, y la verdad, tan buscada, se volvía más borrosa. Hay algo fascinante en un misterio sin respuesta, como si el silencio hablara más fuerte que la verdad. A más de 50 años del secuestro del vuelo 305, la figura de David Cooper no ha desaparecido. Al contrario, se ha convertido en algo más grande que él mismo, un símbolo, una pregunta sin respuesta, una historia que nadie puede cerrar del todo. Y quizás, en el fondo, eso era exactamente lo que él quería. El FBI cerró oficialmente el caso en julio del 2016. Después de décadas, millones de dólares invertidos, cientos de pistas falsas y pruebas inconclusas, dijeron que habían hecho todo lo posible. Lo que en realidad estaban diciendo era otra cosa. Ya no sabemos qué más hacer, no había ADN útil, no había nuevos testigos, no había tecnología que pudiera mirar atrás y llenar los vacíos. Pero cerrar el caso no fue el final del misterio, fue solo el principio de la leyenda. En los últimos años, una nueva corriente de investigadores independientes, gente común, apasionada, obsesionada y meticulosa, tomó las riendas del caso por cuenta propia. Uno de ellos fue Eric Ulis, quien se sumergió en los detalles como pocos. Utilizando nuevas tecnologías, analizó partículas microscópicas encontradas en la corbata que Cooper dejó en el avión. Encontró rastros de titanio, estroncio, aluminio y cerio, elementos raros que no suelen estar presentes en la ropa común, pero que eran típicos en fábricas aeroespaciales de los 60 y 70. Eso llevó a una nueva hipótesis. ¿Y si Cooper trabajaba en Boeing? La sede de Boeing estaba y sigue estando en Seattle, justo en la ruta de vuelo. Un empleado con acceso a los planos del 727 que conociera sus características únicas como la escalerilla trasera. Alguien con acceso al conocimiento y al hartazgo de un entorno laboral rutinario y exigente. Pero de nuevo, sin un nombre, sin un ADN concluyente, era otra pieza suelta en un rompecabezas roto. Hay un lado de esta historia que rara vez se cuenta, uno que no aparece en los informes oficiales ni en las teorías conspirativas. Y es que tal vez, solo tal vez, no fue un crimen de ambición, sino de soledad, de desesperación, de cansancio. Tal vez Cooper no fue un genio del crimen, sino un hombre común, con una última idea en la cabeza. Saltó no por codicia, sino porque ya no podía más, porque el mundo que conocía ya no tenía lugar para él, porque quería sentir por última vez que tenía el control de su vida. Y si lo pensás bien, eso cambia todo. No es lo mismo ver a Cooper como un ladrón elegante que como un alma al borde del abismo. Pero esta es la otra posibilidad, la que todavía mantiene despiertos a los conspiranoicos y a los románticos. Que sí sobrevivió, que sí escapó y que sí logró empezar de cero. Hay testimonios sueltos, miradas fugaces, un hombre en un bar de Nevada que pagó con billetes viejos, un vagabundo en Oregon que hablaba de aviones, una confesión borracha, una sonrisa que parecía esconder algo más. Hay incluso una historia de un exagente del FBI que dijo en una entrevista fuera de cámara: creo que lo encontramos, pero era viejo, tenía una nueva familia, una vida común y al final nadie quiso destruir eso. ¿Fue verdad? ¿Fue un invento? ¿Una licencia poética? No lo sabremos, pero si fuera cierto, significa que David Cooper ganó. Lo que sí es real es lo que dejó. Después de su secuestro, las medidas de seguridad aérea cambiaron drásticamente. Se prohibió el pago con boletos en efectivo, se implementaron detectores de metales en todos los aeropuertos, se reforzó la identificación de los pasajeros, se modificaron los aviones 727 para que no pudieran abrirse en vuelo por la escalerilla trasera, la famosa Cooper Vane.
Es decir, su acto solitario cambió la historia de la aviación para siempre. Y todo eso sin disparar una sola bala. Tal vez no sea un crimen en sí, ni el dinero, ni los paracaídas, ni siquiera el misterio. Tal vez lo que nos atrapa es la idea del escape perfecto, el sueño secreto de desaparecer, de salirse del sistema, de vencerlo sin violencia, de tener la última palabra. Porque ¿quién no ha sentido alguna vez la tentación de saltar del avión, en sentido figurado, de dejar todo atrás, de cambiar de nombre, de empezar en otro lugar con otra vida, sin pasado? David Cooper representa eso, la posibilidad remota y profundamente humana de reinventarse por completo. Cada año, nuevos documentalistas intentan resolver el caso. Se siguen vendiendo libros, siguen apareciendo nuevas pistas, pero quizás no queremos que se resuelva, porque si mañana nos dicen era tal persona y muestran una foto borrosa de un rostro anónimo, el misterio se muere y nos queda un hombre más, una historia menos. ¿Quién fue entonces? ¿Un hombre roto? ¿Un veterano olvidado? ¿Un anarquista suave? ¿Un símbolo? Quizás fue todo eso. O quizás, al final, fue solo un tipo que saltó, con su corbata negra, su maletín falso, su mirada tranquila y un plan que aún nos deja con más preguntas que respuestas. Algunas historias son así, no se resuelven, no cierran, no terminan con una moraleja clara, solo existen y nos invitan a mirar hacia adentro, a pensar en qué parte de nosotros también desea huir, romper las reglas, escapar por la puerta trasera de un avión en plena noche. Cooper no desapareció del mundo, se metió en nuestras preguntas, en nuestra imaginación y de algún modo en nuestra nostalgia, la nostalgia de algo que no entendemos del todo, pero que sentimos profundamente. Quizás nunca lo encontraremos, pero tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que él quería. La medianoche caía sobre California como un manto de inquietud. Era finales de los años 60, una época convulsionada. Vietnam rugía en las pantallas de televisión, los jóvenes marchaban por las calles pidiendo paz y amor, y la música de Woodstock todavía vibraba en los corazones de una generación entera. Pero mientras todo eso sucedía, en la penumbra de la costa oeste, un hombre desconocido tejía un terror tan profundo que más de medio siglo después, su sombra aún persiste. Ese hombre no tenía rostro, no tenía nombre, solo un símbolo, un círculo atravesado por una cruz, el signo de un asesino que se autoproclamó como Zodiac. El Zodíaco no solo mataba, jugaba, retaba, escribía, se burlaba de la policía, de los periódicos, de toda una sociedad. Convertía la muerte en un espectáculo macabro donde él era el guionista, el director y el protagonista, y lo hacía con algo que nadie estaba preparado para enfrentar, el tiempo, porque no solo atacaba a sus víctimas, sino que lograba instalar en la mente colectiva la certeza de que podía estar en cualquier parte, observando, esperando, planeando. Hoy, más de 50 años después, el misterio sigue abierto, y lo más perturbador es que, quizá, el zodiaco todavía siga caminando entre nosotros. La primera vez que la historia registra su presencia fue en el Vallejo, California, un 20 de diciembre de 1968, una fecha que para muchos pasó inadvertida, pero que marcaría el inicio de una pesadilla. Ese día, dos adolescentes, Betty Lou Jansen y David Faraday, decidieron escapar un rato del bullicio navideño. Ella tenía 16 años, él 17. Estacionaron su auto en un descampado solitario, un lugar habitual para parejas jóvenes. Nadie sabe con certeza que hablaron en los últimos minutos de inocencia, pero lo cierto es que no volvieron a casa. Un coche se acercó lentamente. Las huellas y los testimonios posteriores indican que alguien descendió, apuntó y disparó. David recibió un tiro en la cabeza. Betty Lou corrió, desesperada, pero fue alcanzada por 5 disparos que apagaron su vida sobre la tierra fría. Nadie escuchó sus gritos, nadie llegó a tiempo. Solo el silencio del campo guardó testimonio de esa primera escena. Los investigadores no encontraron un móvil claro. No había signos de robo, ni de violación, ni de venganza personal. Era un asesinato brutal, frío y casi clínico. Eso fue el punto de partida, y aunque en ese momento nadie lo sabía, la mente detrás de esos disparos pronto se convertiría en una de las más oscuras leyendas criminales de Estados Unidos. Pasaron 6 meses hasta que volvió a atacar. Era el 4 de julio de 1969, el día de la independencia,
En el aire había fuegos artificiales, celebraciones y risas. Pero en un rincón apartado de Blue Rock Spring Park, otra pareja buscaba intimidad. Darlene Ferrin, de 22 años, y Mick McGeough, de 19, habían estacionado su coche. De pronto, un automóvil se detuvo detrás de ellos. Alguien descendió con una linterna en la mano, como si fuera un oficial de policía. Sin decir una palabra, el hombre disparó. Las balas atravesaron el vidrio y el silencio de la noche. Mike sobrevivió de milagro, herido de gravedad. Darlene no corrió con la misma suerte. Murió en el hospital poco después, pero aquí ocurrió algo que cambiaría el rumbo del caso. Casi una hora después del ataque, un hombre llamó por teléfono a la policía de Vallejo. Su voz era tranquila, incluso monótona. Dijo: quiero informar un doble asesinato. Si van a un coche estacionado en Blue Rock Springs, encontrarán a dos jóvenes. Yo fui quien disparó. Y antes de colgar, añadió con frialdad: también maté a esos dos chicos el año pasado. Con esas palabras, el asesino no solo confesaba, sino que reclamaba autoría, se atribuía la primera masacre y lo hacía con una serenidad perturbadora. Lo siguiente que vino fue aún más inquietante. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos californianos recibieron cartas idénticas, firmadas con un símbolo, un círculo, con una cruz en el medio. Dentro de esas cartas había un mensaje encriptado, un cifrado de 480 caracteres, con símbolos extraños, letras y figuras que parecían sacadas de un rompecabezas macabro. En ellas, el asesino exigía que el contenido fuera publicado en portada, bajo amenaza de seguir matando. La prensa obedeció y la sociedad entera quedó atrapada en un juego de sombras. El mensaje tardó días en descifrarse. Finalmente, un profesor de secundaria y su esposa lograron armarlo. El texto decía: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Y seguía explicando que cada muerte le otorgaría esclavos para la otra vida. Era un pensamiento enfermizo, pero a la vez revelaba algo. El zodiaco no buscaba solo matar, buscaba ser escuchado, temido y recordado. Lo que siguió fue una ola de miedo colectivo. Las cartas se multiplicaron, los periódicos recibían mensajes plagados de símbolos, burlas y amenazas. El zodiaco se transformó en un fantasma omnipresente. Las escuelas recibieron advertencias de que atacaría a los niños. Los conductores evitaban carreras solitarias. La policía, desbordada, se veía obligada a desplegar recursos como nunca antes. Pero lo peor era que mientras todos lo buscaban, él seguía moviéndose en silencio. El 27 de septiembre de 1969, otra pareja fue atacada en el lago Berryessa. Brian Hartnell y Cecelia Sharpa estaban disfrutando de un picnic cuando un hombre enmascarado se acercó. Vestía con una túnica negra, con un símbolo blanco en el pecho, el círculo cruzado. Portaba un cuchillo, ató a ambos jóvenes con cuerdas y los apuñaló sin piedad. Brian sobrevivió, malherido. Cecelia murió horas después. Lo más perturbador ocurrió después. En la puerta del coche de las víctimas, el asesino dejó escrito con marcador negro la fecha de los asesinatos anteriores, como si fueran trofeos, y al lado firmó con su símbolo. Era la confirmación de que no solo quería matar, quería construir una identidad, un legado de terror. Para entonces, la prensa ya hablaba del asesino del Zodiaco. Él mismo había escogido su nombre en las cartas, y ahora lo imponía como un personaje de carne y hueso, un villano que parecía salido de una pesadilla. La policía de San Francisco, Vallejo y Napa unieron fuerzas, pero el Zodiaco siempre iba un paso adelante. En una de sus cartas llegó a escribir: la policía nunca me atrapará, porque soy demasiado inteligente para ellos. El público quedó hipnotizado. El misterio no solo estaba en los crímenes, sino en la mente detrás de ellos. ¿Quién podía ser este hombre? ¿Un genio del mal? ¿Un loco con suerte? ¿O simplemente alguien común, invisible en la multitud, que cada día se mezclaba con todos sin levantar sospechas? San Francisco, una ciudad vibrante y bohemia en los 60, se transformó en un lugar donde cada sombra parecía esconder un peligro. Los padres cuidaban a sus hijos con un celo inusitado. Los jóvenes ya no se atrevían a buscar lugares apartados para estar a solas, y cada carta publicada en los diarios era leída con un escalofrío colectivo. El Zodíaco había conseguido lo que quería,
que su nombre estuviera en boca de todos, que el miedo no terminara nunca. Y lo más inquietante era que no parecía tener prisa. Jugaba con su poder, como un gato que se divierte antes de atrapar a su presa. La ciudad de San Francisco era, en aquellos tiempos, un crisol de cambios culturales. El verano del amor todavía resonaba en las colinas de Haight-Ashbury. Los poetas beat recitaban en cafés y los jóvenes desafiaban a un mundo viejo que se resistía a morir. Pero entre las flores, la música y los sueños de paz, un fantasma caminaba entre la multitud. El zodiaco ya no era solo un asesino, era un símbolo, y su firma, aquel círculo atravesado por una cruz, se transformó en una marca de terror. La noche del 11 de octubre de 1969 cambió el curso de la investigación. Esa vez, el zodiaco decidió atacar en pleno corazón de la ciudad. Paul Stine, un taxista de 29 años, recogió a un pasajero en el barrio de Union Square. El cliente pidió que lo llevara a Presidio Heights, una zona residencial tranquila. Al llegar al destino, sin aviso, el hombre sacó un arma y disparó en la cabeza de Paul. Lo más perturbador fue lo que ocurrió después. El asesino no huyó de inmediato. Con calma, se inclinó sobre el cuerpo, arrancó un pedazo de la camisa ensangrentada de Stein y lo guardó como trofeo. Luego limpió las huellas con un trapo y se alejó caminando. Sí, caminando, en un barrio lleno de casas, a plena noche, como si supiera que la oscuridad lo protegía. 3 adolescentes, mirando desde la ventana de su casa, fueron testigos de la escena. Llamaron a la policía, pero una confusión en la descripción hizo que los agentes buscaran un hombre afroamericano, cuando en realidad era blanco. Esa falla le dio minutos cruciales al asesino para perderse en la negrura del presidio, un parque enorme y frondoso, donde la policía lo buscó sin éxito. Más tarde, la confirmación llegaría en forma de carta. El zodiaco enviaría a un periódico un pedazo de camisa de Stein. Era su manera de demostrar que él era el culpable, y también un mensaje. Podía matar en cualquier parte, incluso en pleno centro de la ciudad. La sensación era devastadora. Hasta entonces, muchos creían que el zodiaco solo atacaba en zonas rurales o parejas solitarias, pero el asesinato de un taxista en una ciudad populosa demostró que el peligro podía estar en cualquier lugar. La policía recibió miles de llamadas de ciudadanos aterrados. Algunos juraban haberlo visto, otros aseguraban que vecinos o compañeros de trabajo podían ser el asesino. El miedo se volvió paranoia colectiva, y como si no fuera suficiente, el propio zodiaco alimentaba esa atmósfera con sus cartas. En una de ellas, se burló de la policía escribiendo: «La policía tuvo la oportunidad de atraparme ayer por la noche, pero me escabullí, como siempre». Era un desafío abierto, una provocación que lejos de calmar la histeria la alimentaba. En total, el zodiaco envió más de 20 cartas a periódicos y autoridades. Algunas contenían cifrados, otras amenazas, y varias estaban impregnadas de un humor macabro que helaba la sangre. En una de ellas advirtió que atacaría un autobús escolar. Solo tienen que pensar en lo fácil que sería disparar al neumático delantero y luego recoger a los niños mientras salen corriendo. Esa frase generó un pánico indescriptible. Durante semanas, patrullas policiales escoltaron autobuses escolares y padres angustiados acompañaban a sus hijos hasta la puerta. Nunca se concretó tal ataque, pero el miedo había cumplido su propósito. El zodiaco dominaba la mente de toda una sociedad. Otra carta acompañada por el fragmento de la camisa de Paul Stine, confirmando su autoría, y en varias ocasiones firmaba con un símbolo macabro acompañado de una cuenta macabra. Me gusta matar, hasta ahora tengo, y agregaba un número, personas muertas. El problema es que no todas esas muertes podían comprobarse. La policía nunca estuvo segura de cuántas víctimas se le podían atribuir realmente. Esa ambigüedad alimentaba aún más el mito. ¿Eran 5, 10, 37 como él afirmaba en una carta? La incertidumbre se volvió parte del enigma. A lo largo de los años hubo cientos de sospechosos, pero algunos nombres quedaron grabados con más fuerzas en la memoria colectiva. Uno de ellos fue Arthur Lake Allen, un hombre con antecedentes por conducta sexual inapropiada y una personalidad inquietante. Varias circunstancias lo vinculaban indirectamente con el caso. Testigos lo señalaron, poseía relojes de la marca Zodiac y algunos detalles parecían encajar. Sin embargo, nunca se hallaron pruebas definitivas que lo incriminaran. Cuando se le preguntó por qué creía que había tantas sospechas sobre él, alguien respondió con ironía: «Soy un tipo raro, ¿no?
Su muerte en 1992 dejó más preguntas que respuestas. Aunque durante muchos años fue el principal sospechoso, los análisis de ADN y la caligrafía posteriores no lograron vincularlo con certeza. Otros nombres aparecieron en la lista: Rick Marshall, un proyeccionista de cine obsesionado con códigos; Lawrence Kane, un hombre con historial de traumas cerebrales; y más recientemente, teorías que apuntaban a individuos que encajaban de manera inquietante con las descripciones, pero ninguno fue detenido, ninguno juzgado. Más allá de las teorías, lo que quedó fue el dolor de las víctimas. Mike Mageau, sobreviviente del ataque en Blue Rock Spring, vivió con traumas y miedo durante décadas. En entrevistas, su voz temblaba al recordar aquella noche. Nunca olvidaré esa linterna, brillaba directo en nuestros ojos, y después, los disparos. Brian Hartnell, sobreviviente del ataque en el lago Berryessa, reconstruyó su vida, pero jamás pudo borrar la imagen de un hombre vestido con una túnica negra, apuñalándolo una y otra vez. Las familias de quienes no sobrevivieron también cargaron con una herida imposible de cerrar. Betty Lou Jansen, Darlene Ferrin, Cecelia Sharpad, Paul Stein. Sus nombres quedaron atrapados en un relato que los convirtió en símbolos de una época de miedo, pero detrás de cada nombre había un rostro, una historia, una vida que quedó inconclusa. Con el paso de los años, el ritmo de los crímenes y cartas comenzaron a disminuir. Algunos investigadores creen que el Zodíaco simplemente dejó de matar. Otros sospechan que pudo haber seguido, pero sin adjudicarse los crímenes. Lo cierto es que la última carta reconocida llegó en 1974, en la que se burlaba de la película El Exorcista, calificándola como la mejor comedia satírica que jamás vio. Aquella misiva cerraba, al menos oficialmente, la comunicación con la prensa. El asesino desapareció, no hubo más cartas, ni más escenas firmadas con su símbolo. El silencio, en lugar de alivio, trajo un vacío inquietante, porque nadie sabía si había muerto, si había huido, o si simplemente había decidido dejar de jugar. El caso quedó marcado como uno de los grandes enigmas criminales del siglo XX, y lo más escalofriante es que, a diferencia de otros asesinos seriales, el Zodíaco nunca fue atrapado. El periodista Paul Lowery, uno de los principales receptores de sus cartas, resumió en una frase el sentimiento que compartía toda una sociedad. Lo más aterrador del Zodíaco no era lo que hacía, sino lo que representaba. Era la idea de que alguien podía jugar con nuestras vidas y salirse con la suya. Y es cierto, el Zodíaco no solo mataba, instaló el miedo como parte de la vida diaria, convirtiendo el anonimato en su mejor arma, y sobre todo, nos enfrentó a una verdad incómoda. A veces, el mal no tiene rostro. El tiempo pasa, pero el enigma permanece. Han transcurrido más de 5 décadas desde que el Zodíaco sembró el miedo en California, y sin embargo, su sombra sigue ahí, inmutable. Pocas historias criminales han logrado sostener tanta fuerza con el paso de los años, y quizá la razón principal sea la que nunca nadie quiere aceptar: el misterio aún no tiene desenlace. Durante años, la investigación del Zodíaco se mantuvo como un rompecabezas incompleto, pero el avance de la ciencia, especialmente en el campo del ADN, devolvió cierta esperanza. Las cartas que el asesino envió a los periódicos fueron analizadas una y otra vez en busca de rastros genéticos. Durante décadas, las técnicas disponibles eran insuficientes. El papel, la tinta, el paso del tiempo, todo conspiraba en contra de los investigadores. Pero en el siglo XXI, la ciencia forense dio un salto gigantesco: la posibilidad de reconstruir perfiles genéticos a partir de mínimas trazas. Gracias a estas herramientas, en 2018 se resolvió otro gran misterio: el caso del Golden State Killer, un asesino y violador serial de California que había permanecido impune durante más de 40 años. Fue atrapado gracias al uso de la genealogía genética, rastrear familiares lejanos a través de bases de datos de ADN. Ese mismo año, los familiares de las víctimas del Zodíaco volvieron a sentir un destello de esperanza. ¿Y si la misma técnica podía aplicarse a este caso? De hecho, en 2020 se logró descifrar uno de sus mensajes más famosos, el llamado cifrado 340, que había permanecido sin resolver desde 1969. Un equipo de criptógrafos, aficionados y expertos de distintos países consiguió romperlo. El mensaje no revelaba la identidad del asesino,
pero sí reforzaba su tono burlón. No tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviaría al paraíso antes. Ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. La resolución del código fue un logro histórico, pero también un recordatorio cruel. El Zodíaco había escrito sus mensajes para que se le hablara de él décadas después, y lo consiguió. Con cada generación, nuevos sospechosos surgen, nuevas teorías aparecen, y las viejas heridas vuelven a abrirse. En 2021, un grupo de investigadores independientes conocido como Case Breaks aseguró haber identificado al asesino, Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea que había muerto en 2018. Según ellos, coincidían cicatrices en la frente con descripciones de testigos y había conexiones circunstanciales con la zona de los crímenes. La noticia recorrió el mundo, pero el FBI y la policía de San Francisco nunca confirmaron oficialmente esa conclusión. El caso sigue abierto, sin un culpable legalmente establecido. Para algunos, el Zodíaco fue Arthur Lake Allen, para otros, Gary Post, para otros, un hombre anónimo que jamás será identificado. Esa incertidumbre es parte de su poder. El asesino no es solo una persona, es un símbolo que se esconde en la multitud. Si hay algo que el Zodíaco consiguió más allá de sus crímenes, fue instalarse en la cultura. Libros, documentales, cómics, películas, su figura se multiplicó hasta convertirse en mito. En 1971, el periodista Robert Grinesmith, obsesionado con el caso, empezó a reunir datos, cartas y testimonios. Años después, publicaría el libro Zodiac, que se convirtió en un bestseller y una de las referencias más completas del caso. En 2007, el director David Fincher llevó esa historia al cine con la película Zodiac. El film no ofrecía respuesta, pero retrataba con precisión la obsesión, la frustración y la impotencia que dejó el caso. En la cultura popular, el Zodíaco se transformó en algo más que un asesino. Es un espejo oscuro que refleja nuestros temores más íntimos, el miedo al desconocido, la fragilidad de la vida cotidiana, la idea de que cualquiera, incluso el vecino más común, puede ocultar un monstruo detrás de la sonrisa. Más allá de la fascinación, hay un punto que nunca debemos perder de vista. El Zodíaco no fue solo un enigma, fue un hombre que arrebató vidas reales. Betty Lou Jensen, David Faraday, Darley Ferrin, Cecelia Shepard, Paul Stein no son nombres de una novela de terror. Eran jóvenes con sueños, con familias que lo amaban, con futuros que jamás llegaron a cumplir. Cada carta burlona, cada cifra indescifrable, cada frase macabra que leemos está manchada con la sangre de personas inocentes. El periodista Paul Aubery lo dijo alguna vez con crudeza. El Zodíaco convirtió el asesinato en un espectáculo, y nosotros, sin quererlo, fuimos su audiencia. Esa es la reflexión más dura. Al hablar del Zodíaco, al analizarlo, al descifrarlo, seguimos jugando su juego, un juego que él mismo diseñó para ser eterno. La pregunta inevitable es: ¿por qué el Zodíaco sigue fascinando? ¿Por qué a más de medio siglo de sus crímenes seguimos mirando sus cartas y preguntándonos quién fue? La respuesta puede estar en nuestra necesidad de darle rostro al mal. Queremos creer que el mal es algo externo, indescifrable, atrapable, pero el Zodíaco rompió esa ilusión. Nos mostró que el mal puede ser anónimo, puede mezclarse con la multitud, puede esconderse en un símbolo, en una carta, en un silencio. Nos incomoda porque no hay justicia, porque nunca hubo un cierre y porque mientras otros casos encontraron desenlace, este quedó abierto, como una herida que nunca cicatriza. Hoy, el archivo del Zodíaco descansa en manos del FBI y de las policías locales de California. Miles de páginas, fotos, cartas y pruebas que esperan ese detalle mínimo que pueda darle sentido a todo. Quizás algún día una prueba genética revele lo que medio siglo de investigación no pudo. Quizá la verdad quede enterrada para siempre. Pero hasta entonces, su sombra sigue ahí, proyectada sobre la historia criminal de Estados Unidos. El Zodíaco nunca fue atrapado, nunca fue juzgado, nunca pagó por lo que hizo. Y tal vez esa es la parte más perturbadora. El monstruo caminó entre nosotros y un día simplemente desapareció, dejándonos con un signo enigmático y una pregunta que nunca tendrá respuesta. En un rincón de la mente colectiva, el círculo con la cruz sigue vigente. Cada vez que aparece en un documental, en una película o en una investigación, recordamos que hubo un hombre que eligió ocultar su rostro detrás de un símbolo.
Pero lo más importante es recordar también a quienes quedaron en el camino, porque si el zodiaco quería ser eterno, la única manera de vencerlo es no dejar que sus víctimas sean olvidadas. Cada historia, cada nombre, cada lágrima que dejaron sus familias es más real que todos los juegos macabros que escribió en sus cartas. Quizá esa sea la reflexión final. El misterio del zodiaco es fascinante, sí, pero lo que nunca debemos olvidar es la empatía, porque detrás de cada enigma siempre hay seres humanos que merecían vivir, y mientras ese misterio siga abierto, el eco de sus crímenes seguirá acompañándonos, no como una gloria para él, sino como un recordatorio de que la oscuridad puede habitar en los rincones más insospechados. Imagina esta escena, una playa silenciosa al amanecer, el viento arrastra la bruma del mar y en la arena húmeda aparece el cuerpo de un hombre. Está impecablemente vestido, con traje y zapatos lustrados como si hubiese salido de una fiesta, pero no tiene documentos, no hay billetera, ni una sola pista que diga quién era. Su rostro, sereno y perturbador al mismo tiempo, parece esconder un secreto, y en su bolsillo, cosida en el forro del pantalón, se esconde un mensaje imposible, dos palabras de un idioma extranjero, arrancadas de un libro milenario. Ese detalle, diminuto y en apariencia insignificante, transformaría a este desconocido en el protagonista de uno de los misterios más enigmáticos del siglo XX, el caso Tamanshud, una historia donde la policía, los espías, el azar y el silencio se entrelazan en un rompecabezas que, más de 7 décadas después, sigue sin tener una respuesta definitiva. Lo que estás por escuchar no es solo un relato policial, es la crónica de un hombre sin nombre, de un secreto que la muerte se llevó a la tumba y de un país entero que aún se pregunta, ¿quién era aquel extraño en la playa de Somerton? Es la mañana del 1 de diciembre de 1948, en Somerton Beach, cerca de Adelaida. Un transeúnte lo encuentra y al principio cree que es solo un hombre dormido, tal vez un borracho que decidió descansar después de una noche larga. Pero cuando la brisa marina sigue soplando y el hombre no se mueve, la realidad golpea con fuerza. Está muerto. Ese día comienza una de las historias más enigmáticas de la historia criminal y del espionaje del siglo XX. Una historia que, aún hoy, más de 7 décadas después, sigue sin tener una respuesta definitiva. El caso se conocería en todo el mundo como Tamashood, o el hombre de Somerton, y marcaría para siempre la memoria colectiva de Australia. El cuerpo fue hallado en un lugar casi poético. La playa estaba tranquila, las olas apenas rozaban la orilla y el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. A pocos metros, un muro de piedra separaba la arena de la calle. El hombre estaba recostado allí, con las piernas extendidas y los pies cruzados. No había signos de lucha ni de violencia. Parecía alguien que simplemente se había sentado a contemplar el mar y se había quedado dormido para no despertar jamás. La policía llegó poco después alertada por quienes habían visto el cuerpo, y desde el primer momento las cosas no encajaban. El hombre no tenía identificación, ninguna billetera, ningún documento, ni siquiera etiquetas en su ropa. Eso llamó mucho la atención. Cada prenda, desde la chaqueta hasta la camisa y los pantalones, habían sido cuidadosamente despojadas de sus etiquetas de fábrica. Incluso los zapatos que parecían casi nuevos y lustrados no tenían ninguna marca visible. Era como si alguien se hubiera asegurado de borrar cualquier rastro que pudiera decir quién era. El cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia, y con cada detalle que emergía, el misterio crecía en lugar de aclararse. El doctor John Burton Cleland, uno de los forenses más reconocidos de Australia, realizó el examen. Lo primero que notó fue la extraña condición de los órganos internos. El brazo estaba 3 veces más grande de lo normal, el estómago contenía restos de pasteles de carne, pero también señales de una posible intoxicación. El hígado mostraba congestión y el corazón tenía un edema leve. Todo apuntaba a la posibilidad de un envenenamiento. Pero había un problema. En los análisis toxicológicos no apareció ningún rastro de veneno conocido, ninguna sustancia detectable. Era como si el hombre hubiera muerto envenenado, pero sin dejar la mínima huella. Esto dio pie a teorías aún más inquietantes.
¿Podía tratarse de un veneno indetectable? ¿Uno de esos químicos misteriosos que solo los servicios secretos de la época conocían? Recordamos, el año era 1948. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 3 años antes. La Guerra Fría estaba en su punto más tenso. Espías soviéticos, británicos y estadounidenses se movían como sombras en todo el mundo. Australia, por su posición geográfica, no era la excepción. La policía comenzó a rastrear cualquier pista y unos días después encontraron algo. En la estación central de trenes de Adelaida había un equipaje abandonado desde el 30 de noviembre, el día anterior a la aparición del cuerpo. El contenido del maletín parecía a primera vista banal. Ropa interior, utensilios de afeitar, un destornillador, tijeras, una navaja de afeitar rota y un hilo de coser naranja de un tipo muy poco común en Australia, pero sí disponible en Estados Unidos. Una vez más, todas las etiquetas de la ropa habían sido arrancadas. Solo un par de objetos tenían alguna pista. Una chaqueta con un tipo de costura usada en Estados Unidos y en una de las prendas una inscripción con el nombre T. Kane. Pero cuando intentaron rastrear a esa persona, no había registro alguno. Era un nombre fantasma, quizás colocado intencionalmente. Nada de eso ayudaba a dar con la identidad del hombre. Meses después, en enero de 1949, durante una segunda revisión del cuerpo, los forenses encontraron un detalle que había pasado desapercibido. En el bolsillo secreto del pantalón había un diminuto trozo de papel enrollado. Tenía solo 2 palabras impresas: Taman Shud. Esas palabras provenían de un libro persa del siglo XI, llamado Rubaiyat of Omar Khayyam, una colección de poemas filosóficos que reflexionaban sobre el sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Taman Shud se traduce como terminado o acabado. Era la frase final del libro. De repente, el caso adquirió un aire aún más oscuro, casi literario. Un hombre muerto en una playa, sin nombre, sin huellas, con todas las pistas borradas y con un mensaje final en su bolsillo que decía simplemente terminado. La investigación dio un giro inesperado cuando alguien se presentó a la policía con una copia del Rubaiyat of Omar Khayyam. Según esta persona, ese mismo libro había aparecido en el asiento trasero de su auto, estacionado cerca de la playa de Somerton, el mismo día en el que se halló el cuerpo. El libro estaba incompleto, faltaba precisamente la página que contenía la frase Taman Shud arrancada. Esa página coincidía perfectamente con el papel encontrado en el bolsillo del hombre. En la contratapa del libro, escrito a mano con lápiz, había una serie de líneas enigmáticas de letras, un código. Era una secuencia de 5 líneas de letras mayúsculas, agrupadas aparentemente sin sentido. Los expertos de la época lo analizaron, pero nunca pudieron descifrarlo por completo. Algunos creen que podría ser un código cifrado, tal vez un mensaje de espionaje. Otros piensan que era un simple garabato o una mnemotecnia personal. Hasta hoy sigue siendo un enigma. Además, en la parte posterior del libro también se encontró un número de teléfono escrito a mano. Ese número conducía a una mujer, Jessica Thompson, conocida entonces como Joe. Era una joven enfermera que vivía en Glenelg, a solo unos metros de la playa de Somerton. Cuando la policía la entrevistó se mostró muy nerviosa. Incluso evitó mirar directamente al busto que se había hecho del hombre para su identificación. Según algunos testigos, cuando lo vio pareció a punto de desmayarse. Jessica aseguró no conocer al hombre. Sin embargo, su reacción dejaba muchas dudas. Además, ella poseía una copia del Rubaiyat que había regalado a un teniente del ejército durante la guerra, y se supo que el hombre de Somerton había visitado su barrio en algún momento. Más tarde, se revelaría que Jessica tenía un hijo, Robin, que creció para convertirse en bailarín profesional, y muchos investigadores notaron que Robin tenía rasgos físicos similares al hombre de Somerton, una rara anomalía en la forma de los dientes y una particularidad en las orejas. Esto abrió una hipótesis aún más intrigante. ¿Podría el hombre de Somerton haber sido el padre de ese niño? A medida que el caso avanzaba, la desesperación crecía. Se tomaron huellas dactilares, fotografías, moldes del rostro y del torso del hombre. La policía consultó con bases de datos del medio mundo, Estados Unidos, Reino Unido, toda Europa. Nadie lo reconocía. Era como si no existiera en ningún registro.
La prensa comenzó a llamarlo el hombre sin nombre, y el misterio capturó a la imaginación del público. Cada detalle nuevo parecía sacado de una novela de espías, y cada respuesta solo abría más preguntas. Hay algo profundamente inquietante en esta historia. No se trata solo de un caso policial, no es simplemente un cuerpo en la arena. Es la sensación de que detrás de ese mensaje impecable y de esas palabras finales Tamayud había una vida secreta, una historia borrada intencionalmente. ¿Quién era ese hombre? ¿Un espía atrapado en los juegos de la Guerra Fría? ¿Un amante rechazado que decidió terminar su vida con un mensaje poético? ¿Un padre que nunca pudo revelar su identidad? La playa de Somerton se convirtió desde ese día en un escenario de preguntas sin respuestas, y el hombre en un símbolo de lo que significa desaparecer en el mundo moderno, estar allí frente a todos y aún así ser un completo desconocido. 1948. El mundo estaba en plena transición. La Segunda Guerra Mundial había dejado heridas abiertas y mientras las naciones intentaban reconstruirse, una nueva tensión se cernía sobre todos. La Guerra Fría, un conflicto silencioso, sin batallas en campo abierto, pero con operaciones secretas, información robada y agentes dobles que vivían bajo nombres falsos. Australia, aunque alejada geográficamente, no era ajena a este clima. Su posición en el Pacífico la convertía en un punto estratégico. Estados Unidos y Reino Unido tenían intereses militares y de inteligencia allí. La Unión Soviética, por su parte, desplegaba agentes en casi todos los rincones donde hubiera secretos que espiar. En ese escenario, la muerte de un hombre bien vestido, sin identificación, con un código cifrado y un libro de poesía persa que contenía la palabra final, Tamanshud, no parecía una simple coincidencia. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿y si no era un desconocido cualquiera? ¿Y si era un espía? Los forenses habían concluido que la causa de la muerte era probablemente un envenenamiento con una sustancia indetectable. En aquel tiempo existían químicos avanzados, usados por agencias de espionaje, que podían causar la muerte sin dejar rastro en los análisis toxicológicos convencionales. El profesor Cedric Stanton Hicks, experto en la farmacología, fue consultado durante la investigación. Él mencionó que ciertos venenos derivados de la digitalina o compuestos raros podían provocar síntomas similares a los que presentaba el hombre de Somerton: vómitos, colapso cardíaco, convulsiones internas. Lo más aterrador era que muchos de esos compuestos eran casi imposibles de detectar en una autopsia de la época. Si el hombre había sido envenenado con uno de esos químicos, entonces no estábamos frente a un suicidio poético, estábamos frente a un asesinato cuidadosamente planificado. El número de teléfono hallado en el libro Rubaiyat llevaba a la misteriosa enfermera Jessica Thompson. Cuando la policía la visitó, ella negó tener relación con el hombre. Sin embargo, su reacción física fue reveladora. Un policía presente aseguró que al ver el busto del yeso del rostro del cuerpo, Jessica se sobresaltó como si lo reconociera de inmediato. Sus manos temblaron y su expresión cambió por completo. Años después, cuando periodistas entrevistaron a Thompson, ella admitió que había mentido a la policía. En realidad, sí conocía al hombre, aunque nunca reveló cómo ni en qué circunstancias. En una entrevista en los años 2000, su hija dijo que Jessica le confesó que el hombre de Somerton era alguien que ella conocía muy bien, pero que no podía hablar de él públicamente. ¿Por qué guardar silencio? ¿Qué sabía Jessica que nunca se atrevió a contar? Acá aparece una de las piezas más inquietantes del rompecabezas: Robin Thompson, el hijo de Jessica. Los investigadores comenzaron a notar algo extraño. Robin tenía una anomalía dental muy rara, conocida como hipodoncia, y una peculiaridad en la forma de las orejas, llamada Simba más grande que Kabum. Estas dos características eran poco comunes en la población, pero el hombre de Somerton las compartía de manera exacta. La probabilidad estadística de que dos personas no emparentadas tuvieran ambas características era bajísima. Para muchos, la conclusión era clara: el hombre de Somerton era el padre biológico de Robin. Si esto era cierto, entonces no solo estábamos frente a un misterio de espionaje, sino también frente a una historia íntima, casi trágica. Un hombre que habría amado a una mujer en secreto, que posiblemente tuvo un hijo con ella y que terminó muerto en circunstancias enigmáticas, sin que su identidad fuera jamás reconocida. Volvamos al misterioso mensaje de la contratapa del Rubaiyat.
5 líneas de letras, algunas tachadas, otras repetidas. El servicio de inteligencia australiano y la Marina analizaron el código, comparándolo con técnicas conocidas de cifrado. Nunca pudieron resolverlo. Un criptógrafo de la policía afirmó que la exposición de las letras no parecía ser aleatoria. Había repeticiones, patrones, como si realmente ocultara un mensaje. Sin embargo, no había clave, y sin una clave, incluso el mejor de los códigos es imposible de romper. Algunos teóricos sostenían que el mensaje era una lista de iniciales, quizás las primeras letras de cada palabra en un poema o una carta. Otros creen que era un cifrado relacionado con operaciones militares, y hay quienes piensan que era un mensaje personal, quizás una carta de despedida cifrada que solo Jessica podía entender. Hasta hoy, el código sigue siendo uno de los mayores enigmas del caso. El hombre fue enterrado en junio de 1949 en el cementerio de West Terrace bajo una lápida simple que reza: aquí yace el hombre desconocido hallado en Somerton Beach, 1 de diciembre de 1948. Lo curioso es que desde su entierro, flores comenzaron a aparecer en la tumba. Nadie sabía quién las dejaba. ¿Era Jessica? ¿Alguien más que lo conocía? Ese detalle silencioso añadía una capa aún más humana y dolorosa en la historia. No era solo un cadáver anónimo, era alguien a quien alguien lloraba en secreto. Con el paso de los años, las teorías sobre el hombre de Somerton se multiplicaron. La primera, la teoría del espía soviético, que trabajaba para Moscú y fue eliminado tras ser descubierto en Australia. El código, el veneno indetectable, la falta de identidad, todo encajaba. La segunda, la teoría del romance secreto, que fue un amante de Jessica Thompson y su muerte fue consecuencia de un drama personal, un suicidio tras ser rechazado o incluso un asesinato encubierto para proteger un secreto familiar. La tercera, la teoría del comerciante viajero, que era simplemente un vendedor o un marinero que murió por causas naturales o por una intoxicación accidental, y que el resto son coincidencias magnificadas por el misterio. Ninguna de estas teorías, sin embargo, logró resolver todos los enigmas. Siempre queda algo suelto. El caso del hombre de Somerton no es solo una historia policial, es un espejo de nuestra obsesión con la identidad, con la necesidad de saber quiénes somos y quiénes son los demás. Un hombre sin nombre, sin pasado, sin explicación, se convierte en una especie de fantasma colectivo. Nos obliga a preguntarnos qué significa ser recordado. ¿Cuántas personas, incluso hoy, pasan por el mundo sin dejar huella, salvo por un misterio que nadie puede resolver? Mientras tanto, la figura del hombre de Somerton sigue allí, entre la playa, el busto de yeso y la tumba solitaria. Un recuerdo de que, a veces, la vida real puede ser más enigmática que cualquier ficción. Décadas después de aquel hallazgo en la playa, el misterio del hombre de Somerton seguía vivo. Ninguna teoría lo explicaba del todo, ningún nombre encajaba con este rostro, ningún código había sido descifrado. El paso del tiempo solo lo volvió más legendario. Era un caso que parecía condenado a no resolverse jamás. Pero entonces, en el pleno siglo XXI, la ciencia decidió intervenir. En 2021, después de años de pedidos y debates, el cuerpo fue exhumerado del cementerio de West Terrace. Los investigadores esperaban que, gracias a las técnicas modernas de análisis genéticos, por fin se pudiera dar con una respuesta definitiva. Un nombre, una familia, un origen. Era como si la tumba se abriera no solo para exponer unos restos, sino también para liberar décadas de silencio y preguntas acumuladas. El ADN, esa huella invisible que cargamos en cada célula, se convirtió en la última esperanza. A partir de pequeños restos óseos, los expertos lograron obtener material genético suficiente para realizar un análisis exhaustivo. El profesor Derek Abbott, de la Universidad de Adelaida, había estado obsesionado con el caso durante años. Junto a la genealogista Colin Fitzpatrick, comenzó un trabajo meticuloso: comparar el ADN de un hombre de Somerton con bases de datos de genealogía genética en todo el mundo. Era como armar un rompecabezas sin tener la imagen final, solo pequeñas piezas dispersas. Después de meses de investigación, en 2022, Abbott y su equipo anunciaron algo sorprendente. El hombre de Somerton sería un 99,9 de certeza Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos de Melbourne, nacido en 1905. Según los registros, Webb había estado casado, pero su matrimonio había terminado en separación poco antes de su desaparición. Curiosamente, su familia lo había perdido de vista hacia finales de los años 40,
lo que encajaba con el hallazgo de su cuerpo en 1948. Algunos documentos revelaban que Webb tenía una afición por la poesía y los caballos de carrera, lo que podría explicar la presencia del Rubainshat. Sin embargo, aún quedaban vacíos enormes. ¿Por qué estaba en Adelaida? ¿Qué hacía en la playa de Somerton? ¿Cómo murió exactamente? El nombre había aparecido, pero el misterio permanecía. El hallazgo del ADN también abrió viejas heridas. Durante años, la hipótesis de que el hombre de Somerton había sido el padre del hijo de Jessica Thompson había fascinado investigadores y periodistas. Sin embargo, el análisis genético no encontró vínculos directos entre Webb y Robin Thompson. Es decir, el hombre no era su padre biológico. Esa revelación desmoronaba una de las teorías más románticas y dolorosas de la historia. Aún así, la relación entre Jessica y el hombre de Somerton sigue siendo una sombra sin resolver. Si no eran amantes, ¿por qué ella reaccionó con tanto temor al verlo? ¿Qué sabía realmente? Y luego está el código. Esas 5 líneas enigmáticas siguen hasta hoy sin descifrar. Algunos expertos modernos creen que Webb simplemente había gabarateado iniciales relacionadas con caballos de carreras, ya que era un apostador frecuente. Otros insisten en que podía tratarse de un sistema mnemotécnico personal, no un código de espionaje. Pero la duda persiste. ¿Era realmente tan simple? ¿O acaso seguimos sin comprender el lenguaje secreto de un hombre que eligió llevarse sus claves a la tumba? Dar con el nombre Carl Webb fue un triunfo científico, pero también una especie de paradoja. Por un lado resolvía la incógnita más grande, ya no era el hombre sin nombre. Por fin tenía identidad, historia, familia. Pero por otro lado el hallazgo dejó al descubierto que, aunque sepamos quién fue, jamás sabremos quién era. ¿Qué pensamientos cruzaban por su mente aquella última noche de Somerton Beach? ¿Fue un suicidio planeado con un libro de poesía como testigo final? ¿O alguien lo llevó hasta allí para... El caso Tumanshud no es solo un misterio policial, es un recordatorio de lo frágiles que somos frente al tiempo y al olvido. Un hombre puede desaparecer, su nombre borrarse, sin huellas, perderse, y aún así su silencio resonar durante generaciones. Miles de personas en todo el mundo han seguido este caso, no porque quieran un simple dato forense, sino porque en el fondo reconocen algo universal en él, el miedo a ser olvidados, a que nuestra historia quede sin contarse. El hombre de Somerton fue durante décadas un símbolo de ese miedo, un cuerpo anónimo que se volvió eterno precisamente porque nadie sabía quién era. Hoy sabemos que se llamaba Carl Webb, pero su tumba, su código y la palabra final, Tamanshud, siguen siendo recordatorios de que, incluso con toda la ciencia del mundo, hay misterios que nunca podremos desentrañar del todo. Quizás lo más humano que podemos hacer es aceptar que no todas las historias necesitan una solución definitiva. Algunos existen para recordarnos nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de dejar huellas y el insondable misterio de cada vida humana. Un día, en una playa cualquiera, un hombre se sentó frente al mar y dejó que el silencio lo envolviera. Aun cuando su sombra se perdió por más de 60 años, su historia sigue viva, porque mientras alguien lo recuerde, mientras alguien se pregunte qué significó esa última palabra, Tamanshut, terminado, su vida de algún modo continúa.